Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Es un placer poder charlar contigo. Tu libro, Larvas, que lo tengo aquí, es una colección de pequeñas historias que tengo que decirte que aquí se ve finito, pero es un libro que te zarandea. Me parece impresionante las historias, el poder de imaginación que tienen, el miedo que a veces uno tiene cuando las está leyendo, y me parece que es un libro verdaderamente increíble. Te felicito y tengo muchas ganas de hablar contigo de dónde nacen estas historias y de mucho más. Bueno, muchas gracias por esa lectura. Bueno, este libro es un libro que yo disfruté mucho de escribir y que tiene un proceso detrás distinto al que yo estaba acostumbrada. Bueno, es un libro, ahí atrás hablábamos de que la tapa es distinta a la tapa uruguaya porque fue impresa en España, entonces esto de salir de Uruguay por primera vez con un libro de cuentos, supuso también un pensamiento detrás de, bueno, qué quiero mostrar, qué clase de historias me interesa contar, de qué forma también quiero escribirlas, y eso estuvo buenísimo. Por las páginas de Larvas, por tus distintas historias, aparecen perros, pulgas, piojos, gatos, burros, gallos, yeguas. ¿Qué te sirve, o sea, ¿de qué te sirven los animales para tú poder desarrollar una historia? Porque me parece verdaderamente un uso muy inteligente de cómo los incluyes en las historias, esos animales. ¿Tú qué ves en ellos que te ayuda a desarrollar una historia tan potente como las que escribes? Creo que están ahí, que forman parte de las historias de una manera mucho más que utilitaria. Yo creo que antes de servirme para algo existen ahí, entonces ya que existen ahí, yo creo que hay que narrarlos y narrándolos y prestándoles ese tipo de atención, hay algo que se revela en los cuentos y que tiene que ver con esa mirada otra que tal vez no se explica del todo, pero hay varios cuentos en los que las revelaciones están en los perros, por ejemplo, que saben antes que nadie que algo va a pasar, que algo se va a torcer, bueno, en la yegua también. Entonces están ahí como una cosa velada, pero que revela cosas. Sí, es verdad que muchos animales tienen ese poder de anticipar tragedias, ¿no? Desde los canarios en las minas a esos animales que huyen días antes de un terremoto, de una tragedia, un desastre natural. Es verdad, no había reparado en ese poder que a veces tienen los casi sobrenatural, ¿no? Que es algo también que está presente en tus historias. Eso es increíble, a mí siempre bueno, las lombrices que se salen de la tierra cuando pasa algo a nivel más químico, es maravilloso, sí. Sí, sí, ese poder que tienen de tú poder ver algo que está a punto de suceder por ellos, ¿no? Muchos de tus personajes, porque son personajes a veces secundarios, a veces de una manera muy sutil, la presencia que tienen ellos. Y como has hablado antes de la yegua, hay una historia que me parece verdaderamente maravillosa, que estoy deseando que lleven solamente esa al cine, de alguna manera, que se llama Arena, 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 de una yegua, que yo estaba leyéndola y de repente en la primera página dices, wow, la segunda tienes miedo, la tercera dices, ¿qué está pasando? Y de repente acabas y quieres volverla atrás, a ver qué ha sucedido y volver a entenderla y volver a intentar comprender esa sutileza que eres capaz tú de trazar en esas historias. Y me gustaría mucho eso, me gustaría verla en el cine, que a veces ha pasado, ¿no? Que una historia corta la llevan al cine, ¿no? Sería maravilloso ese cuento. Desde Quemar Graneros de Murakami divertiría. O la de Los asesinos de Hemingway, ¿no? Sería un buen ejemplo. De Jordan Peele, me gustaría que me lo llevara, que trata muy bien los animales. Me gustaría verlo y no saber nada, como ir a ver qué hicieron con eso y no estar involucrada. No quiero trabajar, solo quiero verla. Sí, porque es verdad que sería bueno. Dejar el trabajo a un director o una directora, ¿no? Que alguien expanda tu universo. Sí, increíble. Sí, tú no tener nada que ver, ¿no? Está solamente buenísimo. Para los royalties sí, ¿no? Nada más, para cobrar un porcentaje de taquilla. Para disfrutarla en el cine. Para disfrutarla en el cine. Por las páginas de tu libro
se trata la gestación, se trata la transformación, se trata la pudrición, se trata el renacimiento. ¿Qué hay que te interese tanto en ese estado intermedio que no es vida y tampoco es necesariamente muerte? ¿Qué te interesa en ese estado ambiguo, fronterizo? Yo creo que en ese estado de tránsito hay algo que es que dejan de importar las reglas. Entonces, en ese intermedio, en ese entre, de repente una yegua puede estar viva y después puede estar muerta y puede ser una fantasma. Y hay algo de las reglas de la materia, de la existencia, de la vida que también están en pausa y dejan de existir en ese espacio, que es un espacio imaginado. Pero me interesaba traerlo para los cuentos e introducirlo de a poco, que al principio fuese una cosa más mimética, más una narrativa más realista, y de repente una yegua fantasma y está ahí. Eso fue algo que disfruté especialmente en el proceso. Sí, la yegua fantasma, arena, arena, arena. Te quería también preguntar, ¿a ti qué libros en los que tienen animales o historias cortas te han golpeado de la misma manera que a mí las historias de larvas? Si tienes algún ejemplo, porque yo me ponía a pensar y es verdad que a veces desde fábulas a la mitología, a historias de Edgar Allan Poe, de Susan Orlean, de Clarice Lispector, ¿a ti cuáles son las que te golpearon y que tuvieran de alguna manera animales que tuvieran ese simbolismo del que tú haces uso también de alguna manera en tus historias? Bueno, yo creo que el que estaba más a la mano es Horacio Quiroga. Los animales en Quiroga son una cosa ahí latente todo el tiempo. Pienso también, hay una novela increíble que cuando la leí pensé qué forma particular de narrar a ese animal. Es una novela que se llama La perra, de Pilar Quintana, que es maravillosa y es una historia entre una mujer que quiere ser madre y una perra que queda embarazada. Y es una novela muy poderosa, que es ese vínculo, porque la mayor parte de la novela la sigue a ellas dos y a esa cercanía, y hay algo ahí que es muy revelador. En el podcast, en el hotel, con mis invitados, siempre tengo una pequeña tradición, que aquí por motivos de guión tengo que hacerla express, pero si te parece te lanzo alguna de estas preguntas para conocer más a Tamara Silva Bernachina, ¿te parece? Bueno, qué miedo, a ver. No, son fáciles, son fáciles. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Quietud, mucha quietud. Quietud. Y tiempo, sí. Quietud y tiempo. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo a la hora de escribir, de pergeñar una historia? Aburrirme. ¿Relees mucho lo que escribes o sale un poco en escritura torrente, de esa torrencial, ¿no? Escritura torrente, sí. No leo demasiado, no releo demasiado. Pero es verdad eso, porque tienes una voz muy en tus historias que se nota, yo creo, que no hay que no se ha querido pulir demasiado en cuanto a cuando estás revisando y al final te cansas de ti mismo, de tus voces, y no tiene un poco de esa pureza de mantener el inicio. Sí, sí. Es que hay algo de esa búsqueda de la perfección o del no error que me genera esto de aburrimiento, de leer un párrafo 1000 veces hasta que suene perfecto. Es algo que capaz que antes hacía, pero ahora hago cada vez menos. Sí, sí, la búsqueda de perfección y del no error como ¿no? A veces mata cualquier tipo de creatividad estilo, o de una voz que se note de verdad. Sí, es una contradicción de estas que a veces se tienen a la hora de escribir una historia, ¿no? Bueno, es cierto, sí. Y es algo que hay que ensayar también, porque a veces me encuentro ahí como, esto no suena como yo quiero, y después lo dejo y lo releo y digo, mira, capaz que sí sonaba, y lo que pasó fue que lo leí demasiadas veces. Sí, sí. Cuando empiezas a repetir jamón, 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 y ya deja de tener sentido. Exacto. Todo lo que estás... Ese efecto. Sí, ese efecto jamón monja. Te quería preguntar también, la siguiente del cuestionario, un rasgo con el que te cueste mucho lidiar a la hora de escribir, un rasgo tuyo como escritora, algo que tengas que controlar de alguna manera.
la sobreexplicación, yo creo. Aparte es verdad que en historias cortas uno tiende a pensar en el final perfecto con el lazo y a veces es mejor dejarlo ahí velado de una manera a la interpretación del lector, ¿no? Y suelo temer de, ay, capaz que esto no se va a entender, porque yo lo tengo muy claro, pero ¿qué pasa si alguien lo lee y no lo entiende? Y también esto es otro pensamiento que tengo que ensayar, como bueno, capaz que entenderlo todo no es el fin de esta historia, de esta cosa que estoy contando, sino que es otra cosa. ¿Qué tienes en mente cuando escribes? ¿O para quién tienes en mente escribir? Otro día leía en la revista Paris Review alguien que decía, un escritor o escritora decía, piensa en escribir para tu mejor amigo, el más listo que tengas, que no te conozca, que sabes que no hace falta sobreexplicarle las cosas y que además no te va a juzgar, ¿no? Entonces, si tú tienes esa mentalidad, o como Annie Ernaux, ¿no?, que decía que hay que escribir como si estuvieras muerto, ¿no?, pensando sin temor al juicio externo. Eso seguro, sí. Para mí es muy complicado escribir pensando en alguien porque enseguida me censuro por todas partes. Entonces, esto que dice Hernán me parece acertado. Sí, también decía Julio Camba, que era un articulista muy conocido en España, que decía, yo pienso siempre en un señor de Guadalajara que siempre se ha enfadado conmigo, ¿no? Decía un señor como absolutamente aleatorio que se había inventado diciendo, quiero contentar a ese señor y estar a la altura de sus exigencias, ¿no? Y era una cosa que se había formado él en su cabeza, una entelequia. Un anónimo de Twitter. Sí, podría ser un anónimo de Twitter iracundo, que sabes que te va te va a tirar hate. Te voy a preguntar también, un rasgo que no soportes en los demás cuando estás leyendo algo, que no te guste encontrarte en los libros. Cuando siento que el escritor piensa que soy tonta, que no entiendo. Que es, bueno, que creo que es el opuesto a esto que hablaba antes. Algo que trato de evitar, como tener un poco más de confianza en quien va a llegar al libro y en quien va a leer, de que va a entender y que va a poder conectar las cosas. Y si no, no importa, pero si me lo explicás, yo me aburro. El otro día también estaba leyendo que hay una especie de... Antes estábamos hablando, ¿no?, los compañeros de santas listas del cine hoy en día con las distracciones que hay, y estaban diciendo de que ahora todos los guionistas de Netflix y demás tienen órdenes explícitas de, por favor, no confundáis a los espectadores con... no deis las cosas por sentadas, sino tenéis que acompañarle de la manita al espectador, porque van a estar con el móvil jugando al Tetris o jugando o contestando WhatsApps y no van a estar atentos, ¿no? Y parecía verdaderamente apocalíptico ese escenario, sinceramente. Es agotador y lo cierto es que pasa. Muchas veces, no sé, voy a clubes de lectura y me doy cuenta de que me piden ponerle una explicación, que yo no me gusta dar explicaciones, me parece más divertido que me cuenten lo que entendieron, pero yo sé que lo que está escrito no hay que interpretar nada. A veces son cosas, no sé, tenía unos zapatos azules y la persona me mira y me dice, no tenía zapatos puestos, y hay algo ahí también de la lectura y de la atención que bueno, se ejercita y está ahí. De 0 a 10, ¿cómo estás de harta que te pregunten si las historias son verdad o inventadas? Ahora me divierte un poco más, así que yo diría que de 0 a 10, ¿cuánto de harta? Sí, de que te pregunten, ¿cuánto hay de verdad en estas historias? ¿Cuánto hay de invención? No, ¿De dónde sacas? Un 4. Ahora un 4, estoy bien. Qué bien, qué bien. Sí. Tienes trabajada la paciencia ahí. El primer año yo ya no quería responder a esa pregunta, porque eran cuentos de campo, además. Yo soy una persona de campo, entonces todo lo que pasaba en los cuentos era algo que me había pasado a mí sin dudas. Claro, es que... no. Se me había muerto un primo, una hermana, muchas cosas malas habían pasado en mi familia. Sí. A ver, más preguntas, a ver, de estas del cuestionario express que tengo que hacerte. Te quería preguntar, ¿un libro que te guste regalar o que hayas regalado muchas veces? Un libro que me guste regalar o que haya regalado. O que te haya gustado que te hayan regalado. Ay, no sé. He regalado mucho una novela uruguaya de una escritora que se llama Gabriela Escobar. La novela se llama Si las cosas fuesen como son. Se la he regalado a casi todas mis amigas.
Pues mira, iré estos días a Escaramuza a Sí, sí, sí. comprarme el libro. Es una buena idea. Pues iré y diré. Me lo ha recomendado Tamara Silva Bernachina, que estabas ahí en la mesa de las recomendaciones, nada más entrar, ahí puesto el libro de Larvas, entre como los staff picks, ¿no? Que es donde uno quiere estar siempre. Así que Es un lindo lugar para estar, sí, en una 5 librería. ediciones o 6 llevas, ¿no? Con Larvas. Enhorabuena. También te quería preguntar, ¿cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Estoy contenta y cansada. Estoy terminando, creo, bueno, este año ha sido un año de mucho movimiento por la salida de Larvas. Fue la primera vez que fui a España a presentar, la primera vez que fui a España, punto, y también a hacer una gira literaria. Entonces volví, estuve en una residencia de escritura, entonces estoy contenta, pero con mucha cosa todavía pasando y todavía moviéndose a nivel creativo, y eso está bueno y me pone feliz. ¿Qué tal te tratamos en España? ¿Bien? Muy bien. ¿Fue divertida la experiencia? Fue muy divertida, sí. ¿Qué sacaste de ahí? ¿Qué te gustó especialmente de tu periplo en España? El pan con tomate. El pan con tomate. Un gran invento. No, participé de muchos clubes de lectura. Hay muchísimos, eso me sorprendió. Acá en Uruguay tenemos un montón también. Y tenían una mirada muy lúcida sobre los cuentos, muy buenos lectores de cuentos, pero unos lectores distintos de cuentos a los lectores uruguayos. Yo creo que hay algo de nuestra tradición cuentista rioplatense que nos da una mirada sobre la forma corta, que por allá iba por otro lado. Entonces fue interesante también esa mirada, que también era la primera vez que me encontraba con una mirada no rioplatense sobre mi literatura, y eso fue interesante. Sí. Pan con tomate. Yo aquí todos los días me he propuesto, se lo decía a Maxi Guerra hoy, ayer, hoy, mañana, hasta el lunes que me voy, todos los días me voy a tomar un tremendo chivito. El pan con tomate lo veo mucho más, mucho más, digamos, menos calórico que cascarme un chivito todos los días, ¿no? Pan con tomate y las papas bravas también estaban muy bien. Papas bravas, era lo que podía. Yo soy vegetariana, entonces tampoco tenía demasiadas opciones en España. Todo tenía jamón y... Bueno, no sé, y el pan con tomate también, cuando te despistes te ponen ahí un de por medio, ¿eh? No hay esto. También, ¿cuál dirías que fue un punto de inflexión en tu vida como escritora? Un momento en el que las aguas del río se te cambiaron un poco. Yo creo que con la recepción que tuvo Desastres Naturales, porque fue un libro que escribí no pensando en publicarlo, porque fueron cuentos sueltos que aparecieron en un taller literario que yo estaba haciendo en pandemia por mail. Entonces era una cosa mía, muy privada, con un autor uruguayo que se llama Horacio Cavallo, y él movió todas las fichas que pudo para que yo hiciera algo con esos cuentos. Se acercó un editor, me dijo, hace algo con esto, puede valer la pena. Entonces yo me puse a trabajar en ese libro, y después de que se publicó ese libro empezaron a pasar cosas, y yo no lo hubiese publicado sin todos esos movimientos que no tenían que ver conmigo. Entonces yo creo que esos pequeños gestos de amabilidad de Horacio fueron ahí un punto importante. Qué bonito eso, cuando alguien te dice, te he visto y sigue escribiendo, o aquí hay material para seguir explorando ideas, o a veces el trabajo de escribir es muy solitario, ¿no? Entonces entiendo que alguien que te da ese espaldarazo o te acompaña en el camino, te desbroza un poco esa senda que a veces te pierdes tú mismo, ¿no? Entiendo que tiene que ser algo muy, muy bonito. Sí, muy generoso esto de abrir puertas, de la editorial en la que él publica también, como esto de hacer lugar. Sí, es cierto que fue un gesto de generosidad bastante grande de su parte. Sí, de bajar la escalera a los demás, ¿no? Siempre me gusta esa imagen de alguien que
Oye, yo sé cómo salir de aquí o sé cómo encontrar un poco la luz y salir de esta a lo mejor caverna que estás tú metido ahí como Y escribiendo. la paciencia, porque yo al principio tenía mucha más vergüenza que ahora. Entonces él me decía, esto está bueno, y yo, no está bueno. No vale la pena, no lo voy a publicar. Y él insistió, y qué bueno que lo hizo, sí. Sí, ¿no? Entre desastres naturales, temporada de ballenas y larvas, los tres han tenido una gran aceptación de crítica, de público, de premios y de menciones especiales, así que, vamos, eso es incontestable. Yo no lo sabía en ese momento, entonces yo dije, no, lo voy a publicar y va a salir, pero salió bien. Sí, es cierto. Sí. Y también te quería preguntar aquí, yo tengo dos preguntas clásicas, ¿vale? Okay. Una es, ¿cuál fue la primera película que quisiste ver 2 veces? La primera película que dijiste, quiero volver a ver esto. Como a mí me ha pasado a lo mejor con alguna de tus historias, que he dicho, me acaba de noquear esta historia, voy a intentar volver a leer para verla desde otra perspectiva o a ver algo que se me ha pasado o un detalle con interés genuino. ¿Tú qué película has visto 2 veces porque te había fascinado algo? Así con un interés como estético, real, porque yo iba a responder muy rápido que La momia, pero eso fue antes. La momia de Brendan Fraser, dices. Sí. O el remake infame de Tom Cruise. No. Vale. Pero pensándolo mejor, yo creo que La ciénaga de Lucrecia Martel fue una película que vi y dije, wow. Y después la volví a ver y después la volví a ver por fragmentos y le robé escenas para cuentos y me obsesioné con esa película. Ayer me compré un libro de conversaciones de Lucrecia Martel, precisamente. Lo estoy leyendo, sí. ¿Sí? Muy bueno. Me está gustando muchísimo. O sea, bueno, lo empecé ayer, no voy a hacerme aquí el intelectual, decir, me está gustando muchísimo cuando me lo compré ayer mismo en Escaramuza, precisamente, pero me pareció un libro muy interesante, la verdad. Me estuve ojeando ahí, me gustó mucho. Y luego, la otra pregunta es mítica, es ¿qué disco te compras? Bueno, disco, claro, ya con 25 años, a lo mejor tú la época de discos ya no, pero ¿cuál fue el primer grupo de música por el que te obsesionaste con sus canciones y todo esto? Tengo solo 2 discos en mi casa y uno es un vinilo y no tengo donde escucharlo, pero el otro es de una banda uruguaya que me gusta mucho que se llama E.T. y los Problems. Tengo un disco que se llama Hambre, que es un disco bellísimo, que de hecho acompañó gran parte de la escritura de Desastres Naturales. Y el otro es Descanso Dominical de Mecano. ¡Chao! Esos son los únicos 2 discos que existen en mi casa. Entonces vas alternando según el libro, ¿no? Uno y otro, hasta acabar harta de esos 2 discos. No lo puedo escuchar, es una cosa más estética de la tapa. ¿Te pones música o algo de fondo cuando estás escribiendo? ¿O te distrae de...? Yo tengo un amigo que se dedica a escribir que me decía que él no puede escribir con palabras en castellano sonando en alto porque como que se le meten inconscientemente ahí. Sí, a mí me pasa eso y no puedo escribir tampoco en silencio. Ir a trabajar en una biblioteca para mí, ir a trabajar en una biblioteca por el silencio me resulta, es como una distracción constante, entonces suelo escribir con música y con música en inglés. Creo que me pasa lo mismo que a tu amigo. Sí, cuando empiezo a escuchar palabras que reconozco, se me meten ahí. Es algo que mucha gente siempre piensa que va a escribir la gran novela americana cuando se va a un retiro, a una residencia, con todas las condiciones ideales y de repente descubre el silencio. Y el silencio puede ser verdaderamente aterrador para la gente, porque empiezas a escuchar tus pensamientos o empiezas a escuchar la nada, ¿no? Y eso la gente no está acostumbrada, porque siempre tenemos como un hilo musical de algo de fondo y de repente cuando estás solo y tienes que escribir dices, las condiciones son demasiadas perfectas tal vez ahora. Bueno, yo acabo de llegar de una residencia de escritura en Corea del Sur. ¿En Corea del Sur? En el campo, en Corea del Sur, sí. Y sumado al silencio estaba el coreano, que yo no. Entonces era una cosa como de... había alguien que hablaba español, una andaluza, pero cuando estábamos en nuestros estudios, claro, silencio, insectos, y si escuchabas a alguien hablar afuera era hablando en coreano, entonces el primer mes enloquecí y después fui a la música.
¿Y qué tal la experiencia en Corea del Sur escribiendo? ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 meses. 2 meses. ¿Y era tu primera vez en una residencia de escritores, digamos, o no? Estuve, bueno, cuando estuve en España, estuve en 2 residencias de escritura en Barcelona. Estuve en Finestres. Ah, es muy buena esa. Que se hace que lo pasé increíble. Donde estaba la casa de Truman Capote ahí, y ahí estuvo Leila Guerriero, estuvo Marcos Giral Torrente, muchos escritores muy buenos. Mariana Enríquez, que vio un fantasma de gallo o de gallina. Mariana Enríquez vio un fantasma de una gallina. Sí. Y pude escribir, pero escribí mucho menos. Ahora en Corea pude escribir más y creo que tiene que ver con el silencio y con esa cosa de estoy acá para esto. En Barcelona tenía muchas más distracciones. Ya. Pues me lo he pasado fenomenal charlando contigo, Tamara. Que todo el mundo se acerque a conocer tus libros. Larrabás es un talento verdaderamente bestial, el tuyo, Tamara. Te felicito y Gracias. Por muchos éxitos, por muchas residencias y por muchas más historias en las que puedas deslumbrarnos. Muchísimas gracias por charlar conmigo. Muchísimas gracias al Centro Cultural de España en Montevideo y un placer estar aquí en el Festival Sonora con todos vosotros. Bueno, gracias por invitarme.